Cuando acepté el puesto de técnico de aire en la maquiladora Térmico Flex, me atrajeron las horas nocturnas y el sueldo doble. El edificio, un rectángulo de lámina aislado entre fábricas gemelas en el oriente de Ciudad Juárez, alimenta 24 líneas de ensamblaje. Mi tarea es simple: mantener la red de ductos que repta por el falso plafón, un entramado que respira por cientos de rejillas sobre cabezas sudorosas. El 3 de abril, a las 02:17 am, llegó la llamada del supervisor. Decía que en línea 12 oían gritos cada vez que el ventilador principal arrancaba. Entre el estruendo de prensas juraban distinguir una voz femenina pidiendo auxilio. Pensé en vibraciones, un flapper suelto, la lámina doblada que silba. Tomé mi lámpara y la llave Allen. El ducto afectado corría sobre el almacén de bobinas, zona casi a oscuras cuando la planta baja potencia en la madrugada. Subí por la escalera jaula y me arrastré entre vigas. El aire olía a polvo de aluminio y cartón húmedo. Al acercarme al tramo señalado, la turbina arrancó abajo. Un zumbido grave llenó el metal. Entonces, entre las turbulencias, emergió un chillido nítido, agudo, imposible de confundir con la vibración normal. Era un grito, largo que se quebraba en monosílabos, como si alguien se desgarrara la garganta. Abrí la tapa de inspección. El interior estaba tapizado de fibra negra, pero en la penumbra mi luz rebotó en algo blanco. Una muñeca de trapo, rota, sin ojos, atada a la pared con alambres galvanizados. Los brazos colgaban, y del torso salía un mechón de cabello humano, cosido. Bajo la muñeca, grabadas con pico, 4 palabras: «No lo dejes salir, tomé la muñeca». El grito cesó. Con dedos enguantados aflojé el alambre y la saqué. El trapo hedía a humedad vieja. En la tela del pecho habían escrito un nombre con marcador corrido: Elisa. Pensé en alguna broma macabra de operarios. Cerré la tapa y bajé. El supervisor, un tipo nervioso llamado Osvaldo, me esperaba. Ver la muñeca le borró la sonrisa. Contó algo que había escuchado. En 2018, una operaria llamada Elisa desapareció durante su turno. Dijeron que cruzó al otro lado con un trailero. Otra versión apuntaba a un accidente en la zona de extractores que la empresa ocultó. Osvaldo me pidió quemar la muñeca y no comentarlo. La arrojé en el contenedor de residuos peligrosos y, al salir, me pareció oír un chirrido de tela desgarrada detrás. Lo ignoré. La noche siguiente, al encenderse el sistema de aire, llegó otro sonido. Un susurro reptando por los difusores, como una oración balbuceada en idioma que no reconocí. Los operadores se miraban asustados. Algunos sacaban teléfonos, intentando grabar, pero solo captaban el soplido del aire. Yo oía sílabas guturales, ásperas, repetidas en bucle. Subí otra vez. La tapa de inspección mostraba las marcas frescas del alambre rasgando metal, pero la muñeca ya no estaba en el contenedor. El bidón había ardido por dentro, según guardias, aun siendo metálico. Decidí trazar el conducto hasta su origen. El plano marcaba un bypass clausurado que conectaba a la torre de escape vieja, sellada tras un incendio de solventes años atrás. Avancé gateando hasta un punto donde la lámina presentaba remaches nuevos. Golpeé. Hueco. Quité 2 tornillos y forcé la chapa. Un olor a carne rancia y aceite quemado me golpeó. Encendí la linterna. Detrás del panel había un vacío vertical, una especie de bolsillo oculto. Dentro colgaba, suspendida por el cuello con bridas, la misma muñeca, o lo que quedaba. La tela estaba llena de hollín, y desde el costado abierto, asomaba algo más. Una lengua rosada, seca, humana, seccionada limpiamente. Sentí arcadas. Cerré la chapa y descendí sin mirar atrás. Pedí hablar con el ingeniero de planta, pero me recibió recursos humanos. Argumenté riesgo biológico. Respondieron que la línea no podía pararse por chismes. Las semanas siguientes los rezos del ducto se volvieron litania fija. Cada arranque de turbina traía frases más fuertes. Grabé con micrófono directo al difusor.
capté estallidos de aire y debajo, fonemas que al ralentizarse parecían nombres. Ricardo, Alma, Saúl. Coincidían con empleados que habían renunciado tras oír los gritos. Mi salud se deterioró. Sangraba de nariz cuando el sistema soplaba. Veía sombras cruzar bajo las rejillas. Una madrugada encontré en mi taquilla mechones del mismo cabello cosido a la muñeca. Olían a cobre. Me convencí de que la respiración del edificio, los miles de metros de ducto, era una jaula para algo que exigía salida, y los gritos eran fuga de esa presión sobrenatural. No lo dejes salir, se convirtió en mi obsesión. Diseñé un plan. Aislar sección por sección hasta cortar el flujo que alimentaba el bypass oculto. El domingo de mantenimiento, cuando la producción se detiene 8 horas, abrí válvulas. Bloqueé compuertas con placas soldadas. Al llegar al segmento donde hallé la muñeca, marqué el metal con una cruz roja y sellé con remaches dobles. Trabajé solo, sin permiso. Antes de fijar el último tornillo, escuché golpes desde dentro, como puños blandos. No abrí. Reforcé la junta con masilla ignífuga. Al terminar, todo quedó en silencio. Al reiniciar la planta, el aire corría limpio. Las voces cesaron. Algunos operadores celebraron que volvía a la normalidad. Yo apenas me sostenía. Sentía electricidad estática recorrer mis brazos. Dormí 13 horas seguidas en casa, soñando con respiraderos que exhalaban sangre. 3 noches de calma. La cuarta, a las 23:07, un apagón dejó la nave oscura. Los generadores tardaron en arrancar. En la negrura, una bocanada de aire helado salió de cada rejilla. Olía a formol y ceniza. Se escuchó un crujido general como huesos resquebrajándose dentro de láminas. Cuando volvió la luz, todas las compuertas que yo había soldado estaban abolladas desde dentro. La masilla despedazada. En el panel principal apareció una alarma inexistente. Bypass abierto. Corrí al sitio. La chapa que cubría la muñeca había sido arrancada. La linterna encontró el espacio vacío, salvo por 3 huellas negras en la pared, tamaño de manos muy pequeñas. El supervisor activó protocolo de evacuación. Al personal le dijeron fuga química, pero yo sabía, lo que sea había salido del ducto, o nunca estuvo allí adentro sino esperando abrir camino. Esa madrugada los guardias reportaron sensores de movimiento disparados en la torre vieja. Fui con uno de ellos a revisar. Subimos por escalera caracol tiznada. El interior parecía un tubo de ladrillo negro. El aire olía a sancocho de plástico. A media altura, mi lámpara iluminó más muñecas, decenas, cosidas por los ojos con alambre, colgando como murciélagos. Al tocarlas caían ceniza y trozos de uñas humanas. El guardia vomitó. Quiso largarse, pero una corriente de aire cerró la puerta inferior con estruendo. Encima, algo descendía. Un arrastre lento, húmedo, entre los muñecos. Distinguí silueta menuda. Niña, tal vez, con brazos demasiado largos. Sus ojos brillaban como charcos de petróleo. Al abrir la boca expulsó un ulular grave que vibró en la torre. El guardia cayó de rodillas, rezaba. Yo retrocedí tropezando con escalerilla. Saqué un encendedor y temblando lo acerqué a una muñeca empapada en solvente. Prendió al instante. El fuego se propagó en cadena. Las figuras ardían goteando, llamas verdes. El aire se volvió horno. La criatura chilló. Un grito doble, la voz de mujer adulta y llanto infantil mezclados. Se replegó hacia arriba, perdiéndose en el humo. Abrí la compuerta de ventilación de emergencia. El guardia y yo escapamos entre chispas. El incendio consumió la torre. Bomberos tardaron 20 minutos. La empresa habla de sabotaje, investiga cámaras, desconectadas por el apagón. 2 días sin producción, suficientes para que un rumor crezca. La criatura era el espíritu de Elisa buscando salir, que las muñecas eran sellos puestos por algún técnico anterior para contenerla. Mi sellado rompió equilibrio, y el fuego liberó algo que ahora deambula por los ductos rotos. Me llamaron a declarar.
Les conté la verdad. Rieron. Recursos Humanos deslizó un sobre. Renuncia voluntaria con compensación mínima a cambio de 1.900. Callar. Lo firmé. Antes de salir di la última ronda. En la línea 12, cada rejilla expulsaba un soplo tibio que olía a cabello quemado. Sin embargo, el murmullo no era un grito, sino un rezo en idioma extraño que ahora entiendo. Repite mi nombre, alarga las sílabas, promete que los ductos llegan a todas partes, incluso a mi casa. Duermo con tapones, pero siento la turbina del vecindario encender y, en su rumor, la voz infantil suplica que la deje salir. A veces, al amanecer, encuentro sobre la almohada trozos de fibra negra y un mechón de cabello amarrado con alambre delgado. Sé que las rejillas de mi cuarto exhalan aire que viene de la misma red que yo liberé, y que algún día la canción en otro idioma crecerá hasta volverse grito. Entonces no habrá chapa ni fuego para sellar el paso, porque cuando ignoras las palabras talladas en metal, el ducto deja de ser respiración y se convierte en garganta, lista para escupir lo que, tal vez, nunca debió aprender a rezar. La mujer del comedor. La sirena de las 6 de la mañana se cuelga del aire como un clavo oxidado, y yo suelto el cautín para ir a desayunar. 6 años llevo soldando microplacas en la línea 3 de Microtec Reynosa. Conozco cada chispa, cada temblor del extractor, pero todavía no me acostumbro al comedor. Un hangar encementado donde la luz de neón enferma los colores de los alimentos. Las mesas de acero se alinean en filas militares y el ruido de charolas resuena como metralla. En la esquina izquierda hay una mesa con solo 3 sillas. La de en medio permanece vacía, siempre. Dicen que ahí cayó muerta la cocinera Leticia en 2019, fulminada por un aneurisma mientras servía atole. Nadie quiso volver a ocuparla. Nunca hice caso. Los vivos inventamos historias para que las rutinas no nos devoren. Sin embargo, el lunes pasado, empujado por la prisa y por una fila interminable, me senté en esa silla maldita con la bandeja aún humeante. Mis compañeros voltearon instintivamente. Algunos fruncieron el ceño. Otros desviaron la mirada, como quien ve un accidente pero no ayuda. La superficie fría del asiento me entumeció las piernas. Primero no ocurrió nada. Partí el bolillo, sorbí el café diluido. Entonces, bajo la mesa, algo se cerró alrededor de mi tobillo. Dedos huesudos, helados, con un agarre firme que traspasó la tela del pantalón y se clavó en la piel. Me atraganté. El café salpicó. Al inclinarme, no vi pies ni manos, solo la sombra estancada bajo la mesa. Sentí cómo las garras se hundían, 5 puntas trazando media luna en carne viva. Me erguí sin aliento. La mano soltó. De pie, alisando el pantalón, descubrí 5 marcas violáceas que pronto sangraron. El comedor se quedó en silencio, durante un segundo, tiempo suficiente para escuchar un susurro rasposo como si exhalaran granos de sal. No me ignores. El shock duró horas. De vuelta en la línea, el zumbido de las lámparas sonaba a respiración. Los compañeros evitaban mi banco de trabajo. Cuando el jefe de célula me pidió ritmo, las pinzas temblaron. Soldé mal un conector y explotó con chispa azul. De reojo me pareció ver, en la ventana del almacén, el reflejo de una mujer gorda, mandil blanco lleno de manchas mirándome sin rostro definido. Aquella imagen se deshizo en cuanto la busqué. Esa noche, en casa, me lavé las heridas. 5 surcos simétricos como si los hubiera arañado un animal. Ardían al contacto con el agua. Mientras me vendaba, la radio encendida sin volumen comenzó a chisporrotear sola. La estática se convirtió en murmullo femenino. No entendí palabras, pero sentí la misma orden. Mírame. Apagué el aparato, desconecté el cable de corriente y aún así, la estática siguió 10 segundos más. Dormí poco. A las 4, desperté con olor a comida reconcentrada. Guiso recalentado, maíz agrio,
El mismo olor que brota de las ollas del comedor. Mi habitación estaba vacía, pero sobre la mesa apareció una servilleta de la maquila, doblada en triángulo, con 3 letras en lapicero grasiento. LLD. Leticia López Delgado, recordé después, era su nombre completo. Al llegar al trabajo, busqué al jefe de seguridad, Ramírez. Pregunté por detalles del deceso de la cocinera. Él resopló. Expediente cerrado, muerte natural, nada que discutir. Insistí hasta que accedió a mostrarme las cámaras del 14 de diciembre de 2019. Observamos. En la pantalla la hora de desayuno. Leticia servía avena, reía con 2 ayudantes. De pronto se llevó las manos al cuello, los ojos desorbitados. Cayó de bruces sobre la mesa vacía. Hubo confusión. Las cámaras perdieron ángulo. Al retomar señal, la mesa aparecía limpia, sin cuerpo. El video cortó y saltó al mediodía. Ramírez murmuró que tal vez era copia corrupta. Todavía le temblaba la voz al decirlo. Más tarde, el subgerente de Recursos Humanos anunció una auditoría sorpresa. Eso significa jornada extendida, doble comida. La silla prohibida permanecía libre. Sentía en los tobillos el latido de las heridas bajo las vendas. Preferí no acercarme. La noche siguiente, durante mi segunda pausa, el comedor se hallaba casi vacío. Solo la línea de empaque seguía activa. Sus operarios cenaban en la mesa contigua a la silla vetada. Yo llevaba mi sándwich empaquetado. Mientras comía, la silla crujió. Nadie se había sentado, pero el respaldo cedió como bajo un peso. Los operarios se miraron incómodos. El aire se enfrió. Una de las lámparas estalló. Los fragmentos de vidrio apenas tintinearon. Entonces la bandeja frente a la silla se desplazó y cayó al piso. El golpe resonó hueco, como llamarada. Todos se levantaron aterrados. Yo me quedé clavado, incapaz de parpadear. Una sombra opaca, con contorno humano, se filtró entre los vapores de la comida derramada y se esfumó hacia la puerta del almacén. El supervisor Alan llegó vociferando que aquello era sabotaje. Nos obligó a limpiar y volver al puesto. Esa madrugada se pararon 3 líneas por fallas simultáneas, algo inédito. Durante el apagón de luces de emergencia, oí pasos grasientos en el pasillo, como chanclas mojadas arrastrándose. Al día siguiente pedí hablar con doña Teresa, la encargada más vieja de cocina. Al principio negó saber leyendas, pero con café y paciencia soltó detalles. Leticia se quejaba del exceso de horas. Había denunciado robo de aceite y falseo de inventarios. Un día discutió con el subgerente. Esa noche la encontraron muerta, en su departamento, según rumor. Pero la empresa reportó que la tragedia ocurrió en el comedor. Así quedaba cubierto todo. Doña Teresa aseguró haber visto a Leti de pie junto a la caldera, sin ojos, pocas horas antes del deceso oficial. Comprendí que el fantasma reclamaba ser visto. Yo lo había ignorado. Ahora me buscaba. Esa tarde, en mi casillero hallé otra, servilleta, esta vez con la palabra acompaña, escrita con la misma tinta grasienta. Decidí enfrentarla. Turno de medianoche. Me hice voluntario para limpieza del comedor después de cierre. Llevé un grabador de voz y una linterna. A la 1:50, el comedor quedó vacío. Apagué todas las lámparas salvo la fila sobre la mesa maldita. Coloqué la grabadora y me senté en la silla prohibida. El metal estaba helado. Respiré hondo. La herida del tobillo latía. Pronuncié en voz clara: Leticia, aquí estoy. No te ignoro. El aire vibró como cuerdas tensas. La luz parpadeó. Un olor a manteca quemada invadió el recinto. Sentí dedos en la nuca, pero no eran fríos, ardían. Me obligaron a inclinar la cabeza sobre la mesa. Entre el zumbido de luminarias escuché una voz cascada, casi un suspiro. Sigue. Mis pasos. Me incorporé con esfuerzo. La puerta de servicio se abrió sola, crujido lento. Tras ella, el pasillo estaba oscuro salvo por una huella luminosa. En el suelo, una mancha de grasa que brillaba débilmente formando un rastro. Seguí la línea.
Resbalaba visiblemente fresca, pese a que el turno de limpieza aún no comenzaba. El rastro acabó en un almacén secundario, clausurado meses antes por plaga de ratas. La cadena del candado pendía rota. Dentro, cajas polvosas y el eco de goteras. La linterna captó en un rincón una pila de ollas industriales. Al acercarme descubrí detrás una trampilla de acero levantada a unos centímetros. Bajo ella se abría un rebalse de drenaje con escalerilla oxidada. El olor era insoportable, mezcla de materia orgánica podrida y químico rancio. Bajé los peldaños. La linterna reveló un sótano sin terminar. Muros de bloc, piso de tierra, charcos oscuros. En el centro del recinto yacía un caldero grande, conectado a tuberías que subían al comedor. En el líquido espeso flotaba algo blanquecino. Cuando la luz enfocó, entendí que eran huesos de falanges, mano humana entera, descarnada. Retrocedí. A un costado vi bolsas negras apiladas, selladas con grapas de taller. Abrí una. Contenía restos de comida mezclados con trozos grises de carne. Otros pedazos parecían piel humana. La náusea me sacudió. Algo se movió detrás de mí. Giré. La silueta de Leticia emergía del suelo húmedo, levantándose como vapor que toma forma. Su cara era un vacío, salvo por la boca, una línea negra que se abría en un lamento. En mi mente resonó su voz. «Denúncialos». Entendí de golpe. Los jefes mezclaban desperdicios con desperdicios biológicos. Quizá algún infortunado había sido triturado en el molino de carne y cocido en el caldero industrial para ocultar robo de insumos. La olla era su fosa. Corrí. Al subir la escalerilla sentí manos flácidas jalando mis tobillos, mismas garras que me marcaron. Luché. Logré salir. Al llegar al comedor, las luces titilaron. Todas las sillas se voltearon solas. De la puerta de cocina salió Alan, el supervisor, con delantal salpicado. Me gritó que qué hacía allí. Aún temblando, señalé el pasillo, conté lo visto. Alan me miró con un desprecio casi triste. «Nadie baja ahí. Cierra la boca si quieres cobrar mañana». Intentó agarrarme del brazo. En ese instante la lámpara sobre su cabeza estalló, y un chorro de aceite hirviente cayó sobre su hombro. Gritó. Tras él, la silueta sin ojos se materializó y lo empujó contra la mesa. Las sillas se deslizaron formando un círculo alrededor suyo. Alan, aterrorizado, escapó cojeando. La silueta se deshizo en humo. Esa madrugada, la maquila sufrió 2 incendios menores y un corte de agua. Alan no volvió. Recursos Humanos repartió un memorándum. El comedor cerraría hasta nuevo aviso por mantenimiento. Yo entregué mi renuncia. Antes de irme, copié los videos de seguridad que mostraban la puerta del almacén abriéndose sola y la sombra desplazándose. Los envié a Protección Civil junto con un reporte anónimo. No sé si harán algo. En casa, las marcas de garra sanaron, pero dejaron cicatrices idénticas a quemaduras. Las toco y siento un escalofrío que huele a sopa rancia. A veces despierto con el olor del comedor metido en la nariz. Encuentro sobre la mesa una servilleta nueva con palabras distintas. Sigue hablando, no callaré. La silla maldita sigue ahí, vacía, reclamando el lugar de una mujer ignorada hasta la muerte. Quien se siente sabrá cómo arden las manos que piden justicia, que piden justicia. La línea maldita. Volver a poner en marcha la línea 9 nunca debió parecer una buena idea, pero en la maquila los números mandan. Metas mensuales, clientes que amenazan con llevarse el contrato a Vietnam, jefes que sonríen solo si la gráfica sube. Así que, 4 meses después del incendio que ennegreció el techo y dejó 2 operarios en coma, el área de ingeniería concluyó que las pruebas eran satisfactorias y nos citó con casco nuevo para la reactivación. Éramos 16, en el turno vespertino, 12 con experiencia y 4 recién llegados que aún no aprendían a temerle al silencio entre golpes de presas.
El primer día olía a pintura fresca mezclada con hollín viejo. Los ventiladores rugían para fingir que el aire ya no sabía a plástico quemado. Yo ocupaba el puesto de alimentador, montaba rollos de lámina en la desbobinadora y cuidaba que la banda de arrastre no patinara. Frente a mí, el casillero de 1900 Ricardo Galindo seguía marcado con cinta roja. Él fue el primer accidentado, el que quedó atrapado cuando el aceite ardió y la espuma retardante se evaporó en segundos. Murió 2 semanas después, sin despertar. Su fotografía con la esposa que decoraba la pared del reloj checador fue retirada, pero todos recordamos su rostro todavía tiznado cuando lo sacaron en camilla. La línea arrancó con un chillido, metálico que me apretó los dientes. El supervisor Paredes gritó una lista de instrucciones y activó el timer de producción. A las 3 piezas, la prensa principal clavó su troquel sin fallas. Respiré. A la 10ª, todo parecía normal. Sensores verdes, presión estable. Empezamos a creer que los fantasmas se habían ido con la renovación de cables. A la semana, Mauro, el estampador 2, llegó pálido. Decía que desde el reinicio soñaba cada noche con un túnel inundado. A media jornada le sangraron los oídos y se desplomó. El médico dijo barotrauma, pero ni siquiera usamos aire comprimido ese día. Salió en ambulancia. Días después, fue Silvia, de calidad. Náuseas, fiebre repentina, erupciones que dibujaban formas rectangulares en la piel, como si le marcaran moldes. Cuando la llevaron a consulta, murmuraba que la poliuretana le hablaba y reía sin voz. Paredes argumentó alergia química y achacó todo a protocolos mal cumplidos, amenazando con sanciones si alguien seguía esparciendo histeria. El tío 9º día, un ayudante de mantenimiento abrió el panel de control de la prensa y encontró atascada entre los rodillos algo reseco, un rectángulo carbonizado. Sacó la pieza con pinzas. Resultó ser una fotografía medio chamuscada de una mujer sonriendo, abrazando a un hombre que llevaba casco y gafas. Ricardo. Los ojos de ella estaban tachados con líneas hechas a punta de llave Allen, profundo, grotesco. La fecha impresa coincidía con el incendio. Cuando el técnico reportó el hallazgo, Paredes confiscó la foto y amenazó con despidos si alguien la mostraba. Esa noche empezaron los olores. Durante el paro menor de las 6, la línea exhaló un tufo de cabello quemado mezclado con perfume barato. Me ardieron los ojos. El rol de ventilación mostró lectura normal. En el descanso, mis guantes soltaron hollín aunque solo había tocado lámina limpia. Al lavar las manos, descubrí en una uña un trozo de seda color crema imposible de explicar. El rumor creció. Decían que la esposa de Galindo, Lourdes, había muerto en la línea, no él. Que el fuego la alcanzó porque se coló sin permiso para llevarle comida. Él intentó protegerla, y solo él fue registrado como víctima para encubrir la violación de seguridad. Otros aseguraban que ambos ardieron y la empresa maquilló todo. Nadie lo sabía con certeza. La investigación oficial guardó silencio tras un acuerdo con familiares. Las bajas médicas aumentaron. Carlos, operario 3, perdió coordinación. Sus dedos se cerraban y abrían solos como recordando otro ritmo. Terminó internado por convulsiones. Sofía, empaquetadora, empezó a toser plástico. Pequeñas virutas negras surgían de su garganta. Ningún doctor entendió. A los 13 días yo sudaba con olor a gasolina, y la piel del antebrazo se me llenó de puntos oscuros como ceniza incrustada. La noche del 14º día, mi turno se quedó con la línea a media velocidad para cubrir retrasos. Éramos 7. El mínimo para operar. Mientras ajustaba el freno de la bobina, oí un chasquido eléctrico. Las lámparas del techo tintinearon, pero no se apagaron. En la penumbra parpadeante vi sombras moverse más allá de la prensa, como ráfagas que noté, hacían ruido. La luz se estabilizó. Supuse fatiga visual. Volví a mi puesto. Entonces los sensores enrojecieron. Presión fuera de rango. Paredes, arriba en el andén, gritó que ignoráramos la alarma. La listota debía cumplirse. La banda trastabilló.
Un trozo de lámina se zafó y golpeó el piso, levantando chispas. Corrí al panel. Entre los menús observé una variable imposible. Temperatura de cámara, 27 de Greenwich. Reí del absurdo. La línea no tiene cámara fría. Apreté rearmar. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje en rojo. Olvidada. Sentí frío real en el estómago. Una ráfaga helada subió desde la base de la prensa. El metal crujió. El supervisor maldijo. Bajó corriendo. Y entonces la vimos todos. En el entrepiso sobre la tolva, donde las cámaras quemadas jamás se reemplazaron, apareció una figura femenina sostenida por el humo. Bata sucia, el cabello hecho lumbre negra, ondulante, los ojos dos pozos carbonizados. Levantó la mano derecha, casi delicada, y en la palma, quemada, sostenía la foto de la mujer tachada. Avanzó flotando sobre nosotros. Los pies no tocaban la pasarela. Cada paso calcaba el chasquido eléctrico de las lámparas. Paredes gritó, «¡Alto de emergencia!» y corrió al botón Z. Nadie reaccionó a tiempo. La figura bajó al piso sin gravedad, se detuvo frente a mi mesa de control. Su boca se abrió. De ella salió un soplido de humo que me envolvió el rostro. Sentí mis cejas chamuscarse sin llama. En mi mente resonó una voz cascada sin género. No la olvidarán. La prensa arrancó sola, sin ciclo programado. El pistón cayó sin troquel, golpe seco. La banda se rasgó. Centellas volaron a nuestras botas. Un chillido mecánico cruzó la nave. Conseguimos cortar luz principal. El silencio posterior temblaba. La figura se deshizo en ceniza. El supervisor tembloroso ordenó desalojo. Afuera respiramos el aire húmedo de la noche como si fuera el último oxígeno del planeta. La planta cerró 48 horas. Trajeron consultores de seguridad industrial y un sacerdote que roció agua bendita, mientras los gerentes fingían charla técnica. Reinstalaron sensores de flama, pero las bajas continuaron. 2 operarios renunciaron. Uno desapareció sin recoger su quincena. No podía más. Busqué a María Galindo, hermana de Ricardo. Me recibió en un porche de lámina a las afueras. Contó entre sollozos que Lourdes visitaba la planta con frecuencia porque temía que Ricardo tuviera un romance. La noche del incendio, según cámaras internas jamás liberadas, ella entró por la puerta de carga a las 9:40 p.m. con un tupper de chiles rellenos. Ricardo la llevó a la línea, la sentó en la mesa central, esa misma que volvió a incendiarse, y siguió trabajando, esperando la pausa de las 10. El cortocircuito explotó minutos después. Nadie supo de la presencia de Lourdes hasta que fue tarde. Cuerpo irreconocible. La empresa pagó funerales discretos y culpó a Ricardo, conductor eléctrico mal conectado. María me mostró la copia intacta de la foto quemada. Lourdes sonríe, ojos vivos, brazos alrededor de Ricardo. Era la única que traía él en la cartera. ¿Cómo apareció en la máquina? Ni ella lo entendía. Antes de irme confesó un detalle. Lourdes odiaba la intolerancia a sus celos. Decía que nadie la tomaría en serio, hasta que quemara algo. Volví decidido a vaciar la línea. Robé el lote de producción y lo chatarreamos en presencia del gerente que nos amenazó con despidos. Pero mis compañeros y yo bloqueamos las máquinas. Candados de seguridad, candados aprobados por NOM. En la noche, el supervisor quiso reiniciar. No pudo. Las llaves no funcionaban, como si el propio metal las rechazara. Alarmas falsas inundaron los paneles. Fuego, gas, caída. Las lámparas se apagaron en secuencia dramatizada y, en la oscuridad, un siseo recorrió la nave. Pasos de nadie, sollozos, el chasquido de un fósforo. Sentimos calor y luego gélido. El aire se llenó de olor a chiles rellenos quemados. La gerencia decidió desmantelar la línea 9. Aún figuran causas de mercado. Nosotros sabemos que aceptaron la derrota ante algo que no pudieron cuantificar. El área se cubrirá con cortinas ignífugas. Los técnicos hablan de traer robots. No ayudará. Yo sigo en la maquila,
ahora en la línea 2. A veces, cuando el aceite se recalienta y el metal suena hueco, una sombra se refleja sobre el capelo de protección. No tiene ojos. Lleva una foto ennegrecida pegada al pecho. Sin embargo, ya no siento miedo sino una lealtad rara, como si custodiar el recuerdo de Lourdes fuera parte de mi puesto. Cada 14 de marzo, aniversario del incendio, dejo un tupper con chiles rellenos en la mesa central cubierta de polvo. Al otro turno lo encuentran vacío, pero nadie se atreve a decir que la comida huele a hogar y a incendio al mismo tiempo. La línea maldita se vació, pero en mi oído izquierdo persiste un crepitar suave, como fuego quemando hojas finas. Sé que mientras las máquinas de la planta sigan caraqueando cables sobre tóner caliente, el rumor de aquel incendio se deslizará por dentro de las paredes, esperando otra chispa que devuelva presencia al olvido. Y nosotros, atados al pulso, de los troqueles aprendimos la lección. En una fábrica nada se desecha por completo. Todo queda de algún modo, esperando su turno para arder otra vez. La niña del área de soldadura. Me llamo Héctor y cubro el turno de medianoche en Bastec, una maquiladora donde se ensamblan bastidores metálicos para refrigeradores. El ruido ahí dentro se vuelve lenguaje, el zumbido de los generadores, los chasquidos eléctricos de las celdas de soldadura y el silbido constante de los extractores. Con el tiempo aprendes a distinguir anormalidades, el arco que se fatiga, la presión de gas cuando desciende 1 grado, el relé que se engancha. Por eso aquella noche advertí el cambio antes de verla, un silencio microscópico que abrió hueco en la sinfonía habitual, como si las chispas hubieran perdido su latido. Faltaban 10 minutos para la 1. Caminaba entre caballetes con mi lámpara, infrarroja comprobando juntas. De pronto, a 20 metros entre la lluvia de chispas de la celda 4, apareció la figura de una niña. Vestido blanco de escuela primaria, piernas desnudas, cabello lacio hasta los hombros. No llevaba casco ni careta. Mis pies se clavaron al piso. Levanté la mano para señalarla a Ramón, el soldador más cercano, pero él estaba absorto en la costura. La visión duró 2, tal vez 3 segundos. La niña avanzó contra el flujo de chispas sin que ninguna la tocara. Flotaba 1 palmo del suelo, y cuando giró la cabeza su cara resultó ser una calavera negra, como cristal ahumado, moldeado en forma de cráneo infantil. Las cuencas vacías relampaguearon con un reflejo interno, y la línea de los dientes, demasiados, formó una media luna inmóvil. Después desapareció, tragada por la oscuridad detrás de la celda. Solté un insulto que el casco amortiguó. Fui hacia el punto. No había huellas de zapatos, ni restos de tela chamuscada. Solo las brasas habituales morían sobre el suelo pintándolo de naranja. Pregunté a Ramón si vio a alguien. Negó sin alzar la vista. Los demás martilleaban piezas o ajustaban morillos, ajenos a mi escalofrío. Supuse alucinación, falta de azúcar, deshidratación. Al finalizar el turno conté lo que había visto. Las risas fueron inmediatas. En la cantina, Lupita, de calidad, dijo que los fantasmas no usan botas dieléctricas y brindó con refresco. Fui el blanco de bromas todo el fin de semana. Regresé la noche del lunes con café cargado y música en un auricular. Todo transcurrió, sin incidente hasta las 3:14 am, pausa obligatoria para cambio de electrodo. Mientras limpiaba la tobera de la celda 5, vi algo por el rabillo del ojo, un destello blanco, bajo, veloz. Giré. Entre el resplandor de soldaduras la niña volvió a materializarse, esta vez más cerca. Ahora distinguí detalles. El vestido no era tela sino una pátina de polvo metálico adherido a la forma de una prenda. En lugar de pies tenía sombras alargadas que colgaban como jirones. Se deslizó hacia mí con suavidad de vela encendida, al viento. Cuando su rostro volcó hacia la luz, descubrí que la calavera estaba agrietada y, a través de las fisuras, brotaba un humo negro que subía y se disipaba.
Sentí olor a óxido caliente mezclado con caramelo quemado. Un zumbido se apoderó de mis oídos y tuve que acuclillarme. Cerré los ojos. Al abrirlos, se había esfumado. Mi pecho vibraba como si hubiera recibido microdescargas. Esa misma madrugada, Efraín, operador veterano, apagó súbitamente su celda y corrió al baño a vomitar. Regresó pálido diciendo que algo le había murmurado en el casco. No quiso detalles, pero pidió cambiar de área con urgencia. 2 días después presentó renuncia sin cobrar el finiquito. Se fue sin despedirse. Yo supe la causa. Lo había visto. El asunto dejó de ser anécdota cuando la línea 7 encendió la alarma de temperatura sin motivo. El sensor marcaba 900 Grimaracarancrey. Imposible. Esa zona trabaja a 500 máximo. Cortamos tensión y hallamos los cables de termocupla derretidos. En su aislante negro había impresas huellas finas, como dedos infantiles presionados contra plástico blando. Alguien relacionó los sucesos con un incendio ocurrido antes de que yo ingresara. En 2017, dijeron, una explosión de gas quemó parte del mezzanine de soldadura. Según el reporte oficial, nadie murió, solo 2 lesionados leves. Sin embargo, un guardia antiguo, don Severo, me confesó en voz baja que los paramédicos sacaron un cuerpo chamuscado hasta quedar irreconocible, y que la compañía envió el cadáver directo a crematorio sin identificación. Era un niño, murmuró. Porque los brazos eran muy cortos, lo callaron alegando que quizás se trataba de un invasor, hijo de migrantes dormido entre tarimas. En Bastec se rumoraba la visita de menores que cruzan la malla buscando cobre. Dormían en las bardas traseras. Nadie lo confirmó, pero bastó para enfriar mi sangre. Recordé la cara de calavera negra, las cuencas vacías vomitando humo. Decidí averiguar. Obtuve los planos viejos de la nave. Mostraban un cuarto de almacenamiento demolido tras el siniestro, ahora reemplazado por racks de electrodos. En el plano, un pasillo estrecho formaba una letra L detrás de las celdas 3, 4 y 5, justo donde la niña se aparecía. Esa sección estaba tapiada con lámina. El miércoles me escabullí con una sierra manual. Entre el chispazo de corte y corte, el metal vibraba como si alguien tamborileara desde dentro. Retiré un panel. El aire expulsó calor rancio, a plástico, chamuscado. Entré alumbrando con lámpara recargable. El pasillo desembocaba en un cuarto del tamaño de una camioneta. El piso estaba cubierto de escoria, latas derretidas, y en el centro encontré un casco de soldador infantil, calcinado, la mica fundida sobre la carátula. Bajo él, un zapato escolar ennegrecido. Rodeando el casco, sobre la ceniza, alguien, o algo, había dibujado círculos concéntricos con polvo metálico. En cada anillo, soldaduras recientes. Al tocarlas se me adhirieron como imanes. Un crujido. La puerta trasera se cerró sola. Quedé a oscuras, salvo la linterna. Entre el haz apareció la niña, suspendida a medio metro, el vestido hecho polvo, palpitando como respiración. Alzó su mano izquierda señalando el casco. A través de la grieta central de su calavera salía un quejido agudo que no era voz, más bien un chorro de aire presurizado que repetía 2 palabras que tardé en descifrar. Devuélvanlo todo. Entendí entonces: el incendio, el cuerpo, la negación de la empresa. Un niño perdido convertido en rastro invisible que jamás fue devuelto a los suyos. Retrocedí. Las paredes se calentaron, pintura descascarándose, chispas espontáneas bailaban en el suelo metálico sin fuente de corriente. Sentí mi camisa pegarse a la piel. Grité promesa. Diremos la verdad. Eroso, figura descendió, tocó el suelo, y en ese momento la escoria se apagó como ascua en agua. El calor se fue. La puerta se abrió sola. Corrí con el casco y el zapato chamuscado en brazos. De día, Recursos Humanos se burló de mi historia. Procedimiento fuera de alcance, dijo la gerente.
Entonces la línea 12 estalló en cortocircuitos sucesivos que los bomberos tardaron 2 horas en controlar. Nadie murió, pero 7 heridos inhalaron gases tóxicos. Las cámaras mostraron el fuego originándose justo en la zona donde yo había abierto la chapa. Un punto sin electricidad pasó de 0 a 100 en milisegundos. La compañía suspendió mi contrato. Yo me reuní con prensa local. Conté todo. Mostré casco y zapato calcinados. Las marcas manufactureras coincidían con un lote de cascos infantiles vendido en Brownsville en 2016. Ningún niño reclamado. El artículo salió en internet, pero sin grandes repercusiones. El fin de semana el edificio ardió de nuevo, esta vez desde adentro, un fuego que parecía no consumir estructuras, sino la materia del aire mismo. Los peritos afirmaron que el origen era ignoto. Bastec anunció traslado de operaciones. Regresé la última tarde, cuando los inspectores dejaban de vigilar. Entré a la planta ennegrecida. Las grúas parecían esqueletos. Sobre el concreto, encontré polvo fosforescente formando las mismas circunferencias, y en el centro, una piedra chamuscada donde alguien había escrito con soldadura: "Ahora sí me ven". Sentí agradecimiento ajeno, un vacío en el pecho que se llenó de frío agradable, y supe que el niño, o la cosa que quedó de él, por fin obtuvo reconocimiento. No volví a Maquilas. Trabajo en mantenimiento de escuelas primarias. Cada vez que enciendo una soldadora me persigno. A veces, cuando el arco crepita, juro ver destellos de un vestido blanco flotando entre chispas, y me apresuro a revisar que ningún pequeño se asome sin careta. El chasquido eléctrico nunca se detendrá. Pero si el eco de un grito infantil sobrevive dentro de mis oídos, lo aceptaré como pago por haber ignorado una ausencia demasiado tiempo en un pasillo tapado con lámina. Ahora escucho. La niña del área de soldadura no busca venganza, solo memoria. Y mientras alguien recuerde su calavera negra, las líneas que se levantan con sudor ajeno sabrán que hay chispas que no se apagan con extintor, porque no se alimentan de oxígeno, sino de silencio, no de silencio. El baño del fondo. Cuando entré a trabajar en el tercer turno de ensambles de plástico del Bajío, pensé que lo peor serían los golpes de calor y el olor a resina fundida. Me equivoqué. El miedo, descubrí, puede volverse más pegajoso que cualquier polímero cuando te toca caminar pasillos larguísimos donde las luces parpadean, como insectos moribundos, y el silencio entre máquinas late a la misma frecuencia que tus dudas. La nave es un rectángulo de 600 metros. Al centro, zumban las inyectoras que escupen piezas para electrodomésticos. De día funcionan 3 baños, pero en la noche la presión del agua baja tanto que nos dejan solo uno operativo, justo junto a la caseta del vigilante. El otro, al fondo del corredor de materias primas, quedó clausurado desde la pandemia. Dicen que la tubería se reventó y el aire acondicionado inundó el falso plafón. Nunca lo repararon. Solo sellaron la puerta con cinta amarilla y colgaron un letrero: "Fuera de servicio". Sin embargo, cada noche, cuando pasan las 2, esa puerta aparece entreabierta. Al principio creí que se debía al viento de los extractores, pero la primera vez que lo vi fue imposible culpar al aire. Eran las 2:40 am. Salí del baño funcional y, camino de regreso, noté el destello de azulejo mojado en la penumbra del pasillo. La cinta amarilla colgaba cortada. Empujé con un dedo. La hoja crujió. Adentro olía a cloro rancio. Di un paso. No encendí la luz porque ninguna bombilla respondió. El espejo sobre la fila de lavabos estaba turbio, cubierto de polvo. Y en ese espejo, usando la escasa claridad que venía del corredor, vi algo que me abortó el aliento. Un rostro sobresalía apenas detrás de la segunda puerta de cubículo. Piel demasiado pálida, boca gris, y unos ojos tan negros que absorbieron todo destello. Cuando giré el cuello para verlo sin reflejo, el cubículo estaba vacío. La puerta colgaba desencajada. El piso estaba seco,
sin huellas. Retrocedí. Cerré, con un empujón. El golpe retumbó hasta la recepción. Al día siguiente conté lo sucedido a Toño, mi compañero de mesa. Se rió. Dijo que por eso nadie baja al fondo. Aseguró que un montacarguista encontró allí a un guardia desplomado. En 2021, crisis cardíaca. El hombre se arrastró hasta la puerta pero murió antes de tocarla. El piso todavía conserva la mancha, añadió. Asumí que exageraba, pero algo en mis intestinos no lo descartó. Las semanas pasaron, siempre, a las 3:12 exactas, 5 minutos después del cambio de molde, se escuchaba un golpeteo. 3 impactos secos, luego silencio, luego 3 más. Provenía del fondo. Algunos novatos preguntaban qué era esa vibración. Los veteranos fingíamos no oír. El supervisor Alan registró en su bitácora vibración de ducto, pero jamás solicitó mantenimiento real. Un turno puede aguantar fantasmas si la cuota de producción se cumple. Una madrugada de agosto la inyectora M44 se atoró con rebaba y me mandaron a limpiar canales. El material caliente me quemó la muñeca. Pedí permiso para lavarme. El baño funcional estaba ocupado por 2 pintores despejando solvente de la ropa. Decidí arriesgarme al baño del fondo con la linterna del móvil. El pasillo estaba inusualmente frío. La puerta del baño, semiabierta. Al empujarla, la bisagra se quejó. Avancé con la pantalla levantada. El espejo seguía empañado, pero entre el polvo se marcaban, escritas con dedo, 2 palabras: no entres. El reflejo de mi linterna mostró el piso relativamente limpio. Sin embargo, cuando di un paso más, un chasquido húmedo bajo mi bota me hizo mirar. Huellas frescas de agua iban del cubículo al lavamanos. Agua roja, pensé al ver el matiz oscuro. Me incliné. No olía a cloro. Olía a hierro. Un golpe me sacó del trance. Venía del cubículo del fondo. 3 impactos. Después silencio. Tragué saliva. Empujé despacio la puerta del cubículo contiguo. Vacío salvo por una tapa rota. Me asomé al siguiente midiendo la respiración. Entre la ranura inferior vi algo arrastrarse. Un pie descalzo, gris con uñas negras. La puerta retumbó con el 4.º golpe, justo a la altura de mi cara. Retrocedí, choqué con el lavabo. La linterna cayó. Al recogerla, la columna de la puerta se abombó hacia afuera, madera pudriéndose. Y entonces lo escuché. Un quejido gutural, mitad inhalación, mitad llanto. No venía del interior del cubículo, sino de la propia estructura del baño, como si las paredes respiraran. Huí. Crucé el pasillo sin girar. Solo cuando llegué al área de termofijo, advertí que sangraba de la quemadura y del oído izquierdo. Un hilo escarlata corría por el cuello. Nadie creyó que fuera por el baño. Lo atribuyeron al estrés térmico y me enviaron a enfermería. Ella puso gasas, silencio. Aquella noche, la puerta permaneció cerrada. Pero a las 3:12, los golpes sonaron más fuertes. Desde la línea pudimos ver la cinta amarilla tensarse, como si alguien jalara desde dentro. El supervisor corrió, la pegó con grapas industriales. Apenas se dio la vuelta, la hoja reventó, la cinta cayó. Alan palideció. A la salida nos reunimos en el comedor. 16 operarios y 2 supervisores. Hablamos bajo, por miedo a los jefes. Carlos, técnico, dijo que la tubería no era el problema, que los planos viejos mostraban un canal pluvial sellado bajo ese baño, una bóveda donde se acumulaban gases. Propuso romper el piso y ventilarlo. Se negó la gerencia. Costos, dijeron. Las renuncias surgieron, primero los nuevos. Luego Mayra, con 10 años en planta, pidió cambio de horario y se fue cuando se lo negaron. Quedamos 12 personas. Cada noche los golpes persistían. 9, 12, hasta 20 secuencias. El eco agitaba los niveles de los sensores. Las máquinas temblaban y botaban piezas defectuosas. Decidimos intervenir por nuestra cuenta. Un miércoles entramos 6 con barretas, lámparas y mascarillas. Apagamos la alarma de incendios. Al abrir la puerta,
Un olor a drenaje hirviente nos aturdió. Sostuvimos la luz. El cubículo del fondo crujía, como si algo golpeara desde detrás de la loseta. Rompimos el cerrojo. Dentro había un boquete en la pared posterior, 1 metro de diámetro, bordeado por azulejos sueltos. Soplaba aire caliente. Alrededor del agujero se acumulaban desechos, guantes, gasa, incluso pedazos de envolturas de snacks caducados. Parecía la madriguera de un animal enorme. Metí la cabeza. El haz mostró una cámara subterránea semiarcillosa, suelo húmedo y un túnel que descendía en espiral. Lo imposible fue ver pisadas humanas frescas subiendo, y entre ellas marcas similares a manos. Un chasquido. Algo se movió más abajo. La tierra se desprendió. Retrocedimos. De pronto, la puerta del baño se cerró sola con un portazo, sumiendo todo en oscuridad total. Grité. Mis compañeros también. Desde la cámara subterránea brotó un siseo, seres respirando, o un solo ser respirando desde muchos agujeros. La linterna de Carlos se encendió, alumbró el espejo, y en él vimos reflejados 6 rostros, pero detrás una 7ª cara, pálida, sin ojos, sin boca, lisa, justo como la que me observó la primera vez. Me paralicé. Esa cara se pegó al espejo, deformando el vidrio como si fuera agua, tratando de emerger. Su superficie se arrugó donde debería haber boca. Se abrió verticalmente como una grieta roja, y un gruñido carnal surgió. Chocamos contra la puerta. La madera cedió. Huimos por el pasillo. Tras nosotros, golpes innumerables sacudían las paredes, vibraciones que hicieron caer focos. La alarma general se activó sola. Los compresores fallaron. La planta completa se apagó. Solo quedó el sonido de algo rascando los ductos. La directiva cerró la nave al día siguiente. Revisión eléctrica, dijeron. Pero por chats internos, nos enteramos de que habían hallado el baño destrozado, el piso abierto hasta la bóveda. No dijeron nada del túnel ni del espejo reventado. Lo que sí circuló fue un rumor. El vigilante nocturno escuchó golpes en la puerta principal, aún con la nave sin luz. Al revisar las cámaras térmicas, detectó siluetas erráticas en los pasillos, pero ninguna figura sólida. No volvimos al trabajo. La empresa ofreció rotar personal a otra planta con una indemnización mínima. Aceptamos, con la condición de irnos lejos. Ahora laboro en la frontera, otra nave, otras líneas, otro turno. Pero hay noches en que, a las 3:12 exactas, el baño, único del turno nocturno, golpea 3 veces la pared, y el espejo del pasillo refleja un destello negro donde deberían verse mis ojos. Cuando eso ocurre, aprieto los párpados y recuerdo el agujero en el baño del fondo, entendiendo que el túnel no se quedará en Guanajuato, que ciertas grietas se abren donde la gente trabaja sin ver, que lo que respira en esas galerías busca caras, voces, cansancio. Y sé que algún día, la puerta volverá a quedar entreabierta, invitándome a mirar un rostro que no tiene rasgos para que el miedo termine la jornada y empiece un turno nuevo, profundo, imposible de renunciar. Turno maldito. El silbato de las 11:00 p.m. escupe su quejido y el tercer turno se pone en marcha, como cada noche, en la nave de estampado de Metalitech. Somos 26 operarios y un supervisor que prefiere ocuparse de papeleo, así que el zumbido de las prensas es el verdadero capataz. Un latido de acero que marca la vida en intervalos de 20 segundos. Desde hace 1 año y medio me toca la madriguera nocturna. Dicen que quien sobrevive 6 meses ya no regresa nunca al día, porque el cuerpo se pudre por dentro y solo encuentra consuelo en la fluorescencia perpetua. Lo supe la primera semana. A 1900 las 3:00 am en punto, sin retraso de 1 segundo, la prensa hidráulica marcada como M57 se detiene. Da igual que el mantenimiento la deje reluciente. Da igual que el PLC no marque fallas. El pistón se congela en mitad de la carrera, el indicador de presión cae a 0 y durante exactamente 1 minuto,
Toda la línea retiene el aliento. Luego la máquina reinicia sola y continúa estampando placas de chasis como si nada. Al principio, la cuadrilla bromeaba con la hora de los muertos. Después preferimos no hablar. Aquella noche de mayo, víspera del Día de las Madres, me tocó ser perro guardián, el apodo que damos al operario encargado de caminar la línea cuando el supervisor se esconde en la oficina. Llevaba el registro de temperatura, aceite y ruido con una linterna y una libreta grasienta. Eran las 2:55 cuando pasé frente a la M57 y, como siempre, la escupida de vapor se volvió más ronca, como garganta enferma. Me aparté. La pieza recién estampada cayó a la bandeja, retumbó y el sensor fotoeléctrico marcó luz roja. El lesionado pistón se detuvo. Silencio inmediato. Imperfecto, porque el resto de prensa siguió golpeando. Pero mi mente registró un vacío, como si alguien dejara de respirar a mi costado. Me armé de valor o necedad y abrí el panel lateral. Luces LED internas bañaron los engranajes lubricados. Entonces la vi. Una mano humana entre los dientes del reductor, pálida, inerte, con los dedos crisparse rápidamente como si lucharan por aferrarse a algo. No era un guante olvidado. Distinguí la línea de las uñas y la arruga de los nudillos. Extendí la linterna, hipnotizado. La mano pareció percibir la luz y se replegó, hundiéndose en la oscuridad de la mecánica. Cuando quise tocarla, el metal vibró y la mano desapareció en un parpadeo, dejándome un rastro de frío que no era aceite. La prensa reinició con su suspiro habitual. Cerré la compuerta y retrocedí. Me sangraban los oídos del golpe seco de mi propio corazón. Nadie me vio. La cuadrilla de punzonado estaba lejos, envuelta en chisporroteos de soldadura. Pensé denunciarlo, pero un operario que afirma ver miembros humanos sueltos termina en dopaje o psiquiatría. Regresé a mi puesto, manos sudando. Intenté convencerme de que fue alucinación de turno largo, pero a las 3:20 la bomba de aceite de la M57 empezó a gemir. El sensor marcaba presión anómala. El supervisor, obligado por la alarma, se acercó. Yo seguía a pocos metros. Abrió la misma compuerta. Solo encontró espuma en el cárter. El turno completo se detuvo 15 minutos. Técnicos sacaron filtros tapados con una sustancia viscosa, gris negruzca. No hallaron explicación. Registraron contaminante externo. Aquella mañana, al salir, la luz del amanecer me lastimó como cuchilla. No dormí. Busqué en foros. De mecánicos pregunté por incidentes en esa máquina. Encontré apenas un rumor. 6 años atrás, un operario llamado Basilio quedó atrapado cuando el sensor falló. La prensa lo aplastó. Los paramédicos solo rescataron un brazo completo. La empresa gestionó silencio a cambio de un pago. M57 estaba recién instalada entonces, sin manual traducido. Falló el enclavamiento. No hay tumbas con su nombre. La familia migró al norte y el resto lo ignoramos. Volví la noche siguiente con la lengua amarga de insomnio. Llevé un marcador rojo. A las 2:30 dibujé una línea en el pistón de M57, para comprobar si el ciclo se detenía siempre en la misma posición. Era el único loco en ese pasillo de metal. A las 3:00, la máquina se paró, y vi, con horror, que el pistón se detuvo justo a la altura donde la línea coincidía con el borde superior del troquel, la misma posición exacta. Abrí la puerta. La mano no aparecía, pero algo nuevo descansaba entre los engranajes. Un reloj de pulsera, su cristal roto. Lo tomé. Marcaba las 3:00 y llevaba grabadas 2 iniciales. B. P. Lo escondí en el pantalón. Cuando la línea reinició, el reloj empezó a latir contra mi muslo, como si recuperara vida. Decidí guardarlo en mi casillero. Cada tanto escuchaba un débil tic-tac que no podía ser mecánico. El segundero se movía a saltos irregulares, acompasado con los golpes, lejanos de la prensa. Para la tercera noche ya no fingí normalidad. Sequé café soluble sobre la mesa y dispuse una cámara vieja apuntando a la compuerta de M57.
A las 2:59 activé grabación. Contuve el aire hasta sentir vértigo. El pistón se detuvo. La luz de falla parpadeó. En la pantalla de la cámara, el interior brillaba. Entonces apareció. La mano emergió del hueco, seguida de un antebrazo desollado. Pero lo que heló todas las explicaciones fue ver que la piel no estaba putrefacta, sino reciente, viva, y los dedos se movían con desesperación infantil, arañando engranajes que no la lastimaban. Cuando la mano notó la cámara, se agitó y apresuró a escarbar en la grasa. Extrajo algo que resultó ser un ticket de comida de la cafetería, fechado años atrás. Lo arrojó fuera con violencia muda, como pidiendo ser visto. Me abalancé y recogí el papel. Olía a aceite y a carne fresca. La tinta borrosa revelaba el nombre impreso de la credencial: Basilio Paredes. Mientras mis dedos temblaban, la cámara chisporroteó y murió. Al mirar otra vez, la mano había desaparecido. Decidí mostrar pruebas al único colega en quien confiaba: Polo, veterano que afirmaba oír voces entre las bobinas, voces que llamaban por su nombre. Lo enganché durante la cena, 3:30 a.m., y le revelé el reloj, el ticket, el video malogrado. Polo escuchó con resignación oscura. Bebió agua, limpió la boca con el dorso de la mano. Dicen que aquí no muele metal, susurró. Muele horas, las de uno. A veces la máquina se queda con la carne pero suelta el tiempo. Por eso se detiene, para recordarse hambrienta. Propuesta demencial: devolver los restos al lugar donde sucedió el accidente, ofrecerlos como cierre. No tenía otra razón, pero sentí que Basilio o lo que quedaba de él pedía algo. Acordamos entrar al área de troqueles fuera de turno y depositar reloj y ticket debajo del pistón, como si la máquina pudiera digerir su reliquia y quedar saciada. El destino eligió la noche del 14 de mayo. Hurgué en despachos. Hallé un uniforme viejo con el nombre Basilio bordado. Esa tela olía a humedad enterrada. La metí en una bolsa con reloj y ticket. Polo y yo esperábamos la hora. El taller vibraba en su cadencia. Las lámparas zumbaban. 59. La alarma rutinaria nos hizo girar. Los manómetros de M57 cayeron a 0. Abrí la compuerta. Detrás de los engranajes algo respiraba. Un soplo caliente me empañó los lentes. Mi pulso martillaba. Extendí la bolsa dentro del hueco, dejándola sobre la bandeja. Polo, detrás, recitó un Padre Nuestro entrecortado. El pistón tembló. Una fuerza invisible arrastró la bolsa hacia el engranaje, succionándola sin ruido. Cuando el último fragmento de tela desapareció, la luz interna palpitó roja, después blanca, luego se apagó. El tablero marcó mantenimiento completado. M57 arrancó con suavidad impecable. Eran las 3:01 y 40 segundos. El taller siguió la noche sin más interrupciones. Mis oídos dejaron de zumbar. La sangre en las sienes bajó. Pero, al volver al casillero, encontré mi uniforme salpicado de manchas que olían a aceite viejo. En el bolsillo del pecho asomaba el reloj de Basilio, limpio, sin rasguños, marcando las 3:00. En la carátula, la aguja de los segundos ya no saltaba. Había desaparecido. Volví a la línea. El supervisor me llamó a su oficina. Necesitaban cubrir un puesto de primer turno. Acepté sin preguntar. Desde entonces no piso la nave de noche. Sin embargo, cada mediodía, cuando las prensas se detienen para comida, M57 da una sacudida mínima, como hipo, y mi reloj se adelanta un segundo, aunque carezca de segundero. Siento la vibración en el pecho. La máquina aún mastica tiempo prestado. El día de las madres siguiente, llevé flores al panteón y dejé 2 ramos, uno para mi madre, otro para una tumba sin nombre cubierta de maleza. Mientras acomodaba las flores, un aplauso metálico resonó muy lejos como un golpe de prensa solitaria. Revisé la hora. 3:00 p.m. exactas. El reloj marcaba esa hora sin moverse jamás.
clavado en un instante que me pertenece y, simultáneamente, pertenece a la prensa. Sospecho que un día volveré a manejar turno nocturno. La fábrica devora a quienes la conocen demasiado. Cuando eso pase y la alarma muerda el aire a las 3:00, sé que abriré la compuerta y hallaré no una mano ajena, sino mi propio reloj, latiendo sin segundero, y quizá mi propia mano arañando, engranajes clamando por liberar el tiempo que la máquina me habrá cobrado. Por ahora cuento minutos como quien acaricia granos de arena en un reloj de cristal fisurado, esperando no escuchar el susurro de acero que me recuerde que nada se ofrece a una prensa sin que ésta exija la próxima cuota de carne. El supervisor sin rostro. Entré a la nave 4 de arneses Flex One porque pagaban el doble en turno de madrugada y porque mi último empleo había cerrado sin liquidación. Las 22 líneas de ensamble rugían como bestias encadenadas, cada una devorando rollos de cable y escupiendo arneses numerados para camionetas que yo nunca podría comprar. El supervisor nocturno se llamaba Arturo Meraz, pero todos lo conocíamos solo como el ingeniero. No usaba casco ni gafas, distinguible nada más por la bata blanca y un tablero digital colgado al pecho donde monitoreaba los tiempos de mayo ciclo. Muchos aseguraban que nunca parpadeaba y que, si le hablabas de frente, sus ojos parecían espejos. Pensé que exageraban para asustar a los nuevos. Mi primera semana pasó entre pitidos de pistolas neumáticas, el silbato que marcaba las horas y plantillas de soldadura que vibraban hasta meterse en el cráneo. El ingeniero aparecía cada hora. Revisaba 5 números y se deslizaba pasillo abajo sin decir palabra. Hasta ahí, rutina. La cosa cambió la noche del 13 de enero, justo después del break de las 3. Regresaba del baño con el estómago revuelto por cafés de máquina cuando vi, al fondo del corredor que conecta los vestidores con la bodega, la silueta del supervisor, bata blanca, los brazos pegados al cuerpo. Lo que me detuvo fue el rostro. No había rasgos, ni ojos, ni boca, ni cavidades. Una superficie lisa, color arcilla, que devolvía el reflejo opaco de los fluorescentes. Creí que era una máscara de soldador volteada al revés, algo así, pero la bata flotaba un par de centímetros sobre el piso, las botas sin rozar el concreto. Di un paso atrás y parpadeé. En ese instante atravesó la pared lateral como bruma espesa y desapareció dentro de los bloques. El frío que dejó era tan intenso que el aliento me salió visible, pese a las calderas. No conté nada. Pensé en fatiga, en gases de limpieza acumulados. Pero a la semana siguiente, Alejandro Gómez, soldador veterano, renunció sin pedir finiquito. Alegó pesadillas, con pasillos vacíos. Pasaron otros 7 días. Rosa Luz, de calidad, no volvió de su día de descanso. Nunca regresó por su coche. Las ausencias siguieron un patrón. Cada 7 noches faltaba uno, como un reloj macabro. No hubo investigación. En la maquila, los huecos se llenan de golpeadores de Santo Domingo, que necesitan el trabajo. La visión del ingeniero flotando me taladraba la mente. Decidí vigilar. Preparé el teléfono en modo cámara, lo aseguré al pecho con cinta y vagué por la nave durante mi break. La línea 3 está junto a un almacén de pailas de soldadura. Ahí las lámparas mueren seguido. Puse atención al silencio entre máquinas. Al sonar las 3 menos un minuto, un zumbido grave bajó por los ventiladores, como motor viejo agonizando. La temperatura descendió. Mis dedos hormiguearon. El pasillo se estiró. Pareció más largo de lo normal. Entonces emergió él. La bata ondeaba contra un viento que yo no sentía. El rostro seguía liso, pero bajo la luz mortecina se intuían surcos, como cicatrices borradas. Avanzó levitando, pasó frente a mí sin verme, y el teléfono se apagó, de golpe aunque su batería estaba llena. Cuando me animé a voltear, otra vez se diluyó en la pared. Volví al puesto con náusea. Los neumáticos golpeaban dentro de mis tímpanos.
A la salida revisé el móvil. El archivo de video pesaba 0 kilobytes. Las desapariciones continuaron. Los rumores crecieron. Decían que las renuncias eran en realidad accidentes ocultos, que la fábrica trituraba cadáveres en la compactadora de chatarra. Alguien recordó un incendio 3 años atrás, oculto a prensa. Las fechas se alineaban. Con las semanas de baja extraña, parecíamos engranes sacrificables. 6 semanas después, me tocó supervisar bobinas porque el equipo líder enfermó. Necesitaba cruzar el pasillo donde vi la aparición. Encendí una lámpara manual. Cerca de la pared descubrí marcas en el concreto, huellas opacas de botas pero impresas al revés, como si hubieran salido desde dentro del muro. Seguí el rastro hasta una puerta de inspección sellada con cinta amarilla. El letrero advertía: área clausurada, incendio 2020. Mi credencial abría todas las cerraduras estándar salvo las de mantenimiento, pero la chapa estaba rota, colgaba. Empujé. Dentro, la oscuridad era densa. Olor a plástico quemado resistía años de ambientadores. Mi lámpara reveló camillas volcadas, extintores vacíos, bultos cubiertos por lonas. Al fondo, una pared ennegrecida mostraba una silueta humana, como si alguien se hubiera fundido contra el bloque. En el suelo, restos de bata blanca carbonizada. Sobre la tela reconocí el broche digital del supervisor, derretido. Su pantalla muerta mostraba todavía un reloj. 02:59 AM, un chasquido. Las lámparas de emergencia se encendieron, bañando la escena en rojo. Y allí apareció detrás de mí. Lo sentí antes de verlo. Un soplo frío me rozó la nuca. Giré. El supervisor sin rostro me observaba, como sin ojos, a escasa distancia. Su superficie facial vibraba, como piel, bajo agua. Quise correr, pero mis piernas cayeron tiesas. Él levantó un brazo y señaló el reloj calcinado en el suelo. La pantalla chisporroteó viva un segundo. Marcó 03:00. Al mismo tiempo, fuera en la nave, escuché el paro general de planta. Un apagón que solo sucede con corte de energía maestro. La luz roja osciló. Una alarma se mezcló con gritos lejanos. El supervisor avanzó flotando hacia la silueta carbonizada de la pared. Se fundió de nuevo en ella, y antes de evaporarse dejó salir un gemido que no olvidaré jamás. Un grito de acero retorcido mezclado con llanto de recién nacido. Cuando recuperé el control, huí tambaleando. La nave estaba detenida. Chispeaban cuadros eléctricos. Los operarios se agrupaban, confusos. Pasaron 20 minutos hasta que los técnicos restablecieron corriente. Mientras tanto, busqué al supervisor de carne y hueso. Arturo Meraz estaba en su oficina, ileso, leyendo reportes. Al verme pálido, preguntó si necesitaba salir. Sus ojos reflejaban la luz amarilla del monitor. No dije nada. Solo asentí y pedí permiso médico. Esa tarde en casa, investigué el incendio de 2020. Encontré un artículo censurado. Cortocircuito provoca siniestro en línea de cable cortado. Un supervisor fallecido. El nombre: Arturo Meraz. Foto: borrosa. Un joven con bata blanca y ojos evasivos. Pero el hombre que firma mis formatos cada día se llama igual. Luce idéntico aunque 5 años han pasado. Comprobé su número de empleado. Coincide con el del muerto. Mi estómago se hundió. Regresé al turno con la idea fija de renunciar. Pero la economía en mi colonia es más terror que fantasmas. Aguanté. Los desaparecidos suman ya 9. No, renuncian. Simplemente no regresan, como si la maquila cobrara vidas para mantener la producción. La semana pasada descubrí que los ausentes tienen algo en común. La noche previa fueron requeridos por el supervisor para firmar ajustes de tiempo. Él los conduce a la zona clausurada. La cámara de circuito interno muestra la puerta abrirse sola, la persona entrar, y luego un lapse de video negro hasta 04:00 AM. Cuando el loop se restablece, la zona está vacía. Anoche fue mi turno. A las 2:45 Meraz se acercó con la tablet y me pidió validar un desfase de producción.
Apreté la firma. En la pantalla mi trazo se deformó, como si lo jalara una mano invisible. Me indicó que lo acompañara. Caminé tras él, sudando. El pasillo parecía inhalar la fluorescencia. De pronto, se detuvo. Se giró. Su rostro ya no era rostro. La lisa superficie gris vibraba en ondas, como membrana viva. Comprendí que aquello me guiaba al horno donde los otros se habían fundido. Retrocedí, sentí una punzada en la cabeza, un zumbido que me obligaba a agachar los ojos. «Míralo y obedecerás», parecía decir. Me forcé a mirar sus ojos invisibles. Vi mi reflejo distorsionado multiplicarse infinitamente. Cada copia más, ceniza corrí. La sirena de la planta sonaba, pero nadie se movía. Todos quedaron congelados, los brazos colgando. La nave entera era un diorama. El mundo se plegaba alrededor del ente. Llegué a la caseta de vigilancia. Toqué el botón de paro total. Todo el sistema neumático exhaló aire en un coro. Las luces cayeron. En la negrura escuché pasos secos. La puerta vibró. El supervisor golpeaba sin mano. Golpes sordos que resonaban en la chapa. Busqué la llave de emergencia. Destrozó la cerradura. Entró flotando. En la luz de mi linterna, su cara mutó. Empezaron a brotar facciones derretidas. Mezcla de los 9 ausentes. Bocazas cosidas, ojos cerrados, narices fundidas. Era una máscara hecha con los rostros perdidos. Entonces comprendí. Arturo Meraz murió en 2020. El alma que quedó atrapada en la planta necesitó robar identidades para seguir firmando tiempos, para garantizar que la línea no se detuviera jamás. Cada semana alimenta su forma con un nuevo operario, injerta su rostro y absorbe su turno, su número de empleado, su alarma de reloj. Busqué algo para defenderme. Hallé el extintor. Lo descargué directo a la cara amorfa. La espuma silbó. La bruma blanca cortó su figura como bisturí de frío. Retrocedió gimiendo con voces superpuestas. El extintor vacío rodó. Corrí fuera de la caseta y pulsé la alarma de incendio real. Las compuertas de ventilación se abrieron. El aire helado inundó el pasillo. El ente se disolvió en remolino de polvo y esquirlas de tela blanca. Antes de disiparse, sopló un eco. Sin mí la línea muere, y ustedes con ella. Hoy es mi día libre. La fábrica publicó boletín. Falla eléctrica provoca cierre temporal. Citaron para mañana a las 23:00. Pienso no ir. El teléfono suena con llamadas del supervisor, número oficial. No contesto. Quemé mi uniforme y el reloj de entrada. Sin embargo, al apagar la luz del cuarto, veo el resplandor verde del tablero digital atravesar la pared, flotando. Sobre la pantalla titila mi número de empleado. Y sé que, si no regreso, la planta enviará esa cosa a cobrarme en la penumbra de mi propio hogar.